Hola, como sabes, la paleobiología es muy importante, ya que gracias a esta conocemos la biodiversidad actual y la distribución de los seres vivos, además de que nos ayuda a descifrar la historia de vida de nuestro planeta, dándonos la descripción de distintas especies que han sido halladas en el registro fósil y sus relaciones de parentesco y sus patrones evolutivos. Bueno, actualmente hay muchísima información sobre el clima y el hábitat en el que existieron ciertas especies, y así podemos hacer comparaciones sobre la flora y la fauna que ya está extinta con las del mundo actual. Pero también es muy importante que conozcamos que existen nuevos campos que ayudan a descubrir poco a poco un poco más sobre el registro fósil. Entonces, ¿nunca te has preguntado cómo fue el cerebro de las especies que ya están extintas? En este pequeño video te voy a explicar un poco sobre la paleoneurología. Acompáñame. Pero ahora, ¿qué es la paleoneurología? Bueno, la paleoneurología es una línea de investigación que se centra en el estudio de la evolución del cerebro en las especies fósiles, integrando la craneología funcional y también la neuroanatomía evolutiva. En esta investigación se incluyen estudios sobre la anatomía y la morfología del cráneo, tanto en cerebros, tanto en especies extintas como en las actuales. Y bueno, el cráneo y el cerebro se analizan con técnicas de anatomía digital, utilizando modelos geométricos y también estadísticas multivariantes. Es muy importante que sepas que los órganos blandos se degradan luego de la muerte, entonces solo se les puede estudiar a partir de los huesos del cráneo, y para ser exactos, de los que forman la caja craneana, recordándote que la caja craneana es una caja ósea que encierra y protege al cerebro. Bueno, la paleoneurología actual tiene una larga historia. En realidad se remonta al siglo XIX, pero tuvo un gran auge pues gracias a la aplicación de las técnicas novedosas que hoy en día tenemos. Por ejemplo, la tomografía computarizada de rayos X. Pero dado a que los objetos de estudio desaparecen, pues para llevar a cabo las investigaciones, la paleoneurología se vale de modelos o moldes que los investigadores crean a partir de la cavidad craneana. Y bueno, estos moldes que se hacen permiten determinar qué regiones del cerebro estaban más desarrolladas y así inferir cuáles sentidos, como la vista, el oído o el olfato, eran más importantes para la supervivencia del animal que se está estudiando. Y bueno, dado a que prácticamente los objetos de estudio han desaparecido, para llevar a cabo las investigaciones, la paleoneurología se vale de modelos o de moldes que los investigadores crean partiendo de la cavidad craneana. Dichos moldes permiten determinar qué regiones del cerebro estaban más desarrolladas y así poder decir cuáles sentidos eran más importantes para la supervivencia del animal. En consecuencia de esto, los paleontólogos deben generar moldes artificiales, principalmente son de látex, y bueno, para hacerlos, depositan el látex en estado líquido en varias capas sobre las paredes interiores de la caja craneana. Esperan a que se seque, lo desprenden de esas paredes y como el material es flexible, pues pueden plegarlo y extraerlo pues por algún orificio, por ejemplo, el que le da la salida a la médula espinal. Y bueno, la superficie del látex que estuvo en contacto con la caja craneana, pues reproduce los detalles y las irregularidades de las caritas. Entonces, esto a su vez es un reflejo de la superficie externa del cerebro y de los otros órganos del encéfalo. Y bueno, es muy bueno saber que los paleontólogos tienen hoy la posibilidad de recurrir a moldes pues, digitales que son generados por tomografías y pues así obtienen imágenes en 3 dimensiones que son generadas a partir de cientos de rayos X. Y bueno, pues cuanto mayores sean los números de secciones y la definición de las imágenes, pues hay una mayor probabilidad de obtener resultados muy buenos. Entonces, mediante programas de computación se integra la información de los cortes y así se obtienen imágenes tridimensionales de las diversas estructuras del encéfalo. Y bueno, los moldes de látex pues son objetos físicos y los digitales son dibujos que se ven en pantalla o también se pueden imprimir. Pero con la información digital y con una impresora 3D pues se pueden obtener en las manos, podemos obtener en nuestras manos un molde digital con características del objeto físico. Y bueno, a partir de esto, el investigador busca pistas o claves que ayuden a confirmar a qué especie perteneció el animal y a descubrir, entre otras cosas, qué son las estructuras que nos está mostrando el molde y cómo se comparan con las otras especies, cuáles fueron sus capacidades sensoriales del animal cuando estaba vivo. Y bueno, pues en otras palabras, procura determinar cómo veía, cómo se movía, cómo oía, cuánta inteligencia tenía
y cómo se reflejaba esto en su modo de vida y su relación con el hábitat. Para llegar a la hipótesis sobre los últimos interrogantes se precisa mucha y muy variada información, desde la anatomía ósea y muscular de distintos grupos de animales, la filogenia, la taxonomía, la paleobotánica y hasta la paleoclimatología. Por ello, es mejor realizar un tipo de estudios en el que se reúnan equipos de diferentes disciplinas que puedan, entre otros aspectos, considerar la dieta de animal, su modo de alimentación, la complejidad y la forma de los movimientos de su cabeza, su postura y su estilo de desplazamiento. Con todo esto, ¿tú crees que reconstruir el modo de vida de un animal de una especie extinguida es fácil? Para nada. Esto es como armar un rompecabezas del cual se ha perdido el 80% de sus piezas. Y ahora, la interpretación de cómo eran los sentidos de los animales de especies fósiles, particularmente del olfato, el oído y la vista, se realiza por comparación con animales que tenemos en la actualidad, partiendo de la morfología de ciertas estructuras cerebrales y del oído interno. Por ejemplo, en especies vivientes como los cocodrilos es posible calcular el rango auditivo midiendo una región del oído interno encargado de percibir sonidos. Y bueno, si en un cocodrilo actual esa estructura anatómica tiene un largo aproximadamente igual al que exhibe un fósil de, no sé, de un dinosaurio, se puede suponer que este último habría tenido una capacidad auditiva y captar un rango de frecuencias similares a las de un cocodrilo. Uno de los primeros análisis que suele realizarse sobre la base de un molde endocraniano es la inteligencia del animal. Y bueno, para hacer esto se calcula el índice de encefalización, que relaciona el volumen del cerebro con el tamaño corporal y permite comparar animales de diferentes tamaños. Por ejemplo, vamos a tomar dos de los más grandes dinosaurios carnívoros de los que se tienen noticias. Uno fue encontrado en Sudamérica y el otro en Norteamérica. El primero, Gigantosaurus carolini, que tiene un largo de unos 300 metros, una masa corporal que ronda entre los 7.000 kilogramos y un volumen craneano alrededor de 300 centímetros cúbicos. Y el otro, Tyrannosaurus rex, en cambio tiene aproximadamente el mismo tamaño corporal, pero tiene un volumen encefálico más cercano a los 400 centímetros cúbicos, lo cual nos sugiere que era un poco más inteligente y probablemente un poco más ágil. Finalmente, la paleoneurología nos ayuda a entender un poco más el aumento de las capacidades cognitivas y cómo se ha dado este patrón evolutivo, además de que todas estas conductas deben de estudiarse por medio de datos paleobiológicos que deben de ser interpretados por un modelo que tenga en cuenta los aspectos neurológicos, evolutivos, lingüísticos, sociales que condicionan pues las conductas. Y la paleoneurología cumple todas estas condiciones, así que es una buena metodología.